Muy bien. Bueno, primeramente darle las gracias. Darle las gracias por este tiempo que nos permiten compartir con ustedes. Ok, y mira qué bonito, ¿verdad? En los países latinos, y también me supongo que en Filipinas también hay mucho creyente, ¿verdad? Y ahí hacen unas fiestas impresionantes, ¿verdad? En Honduras, Guatemala, yo veo las fiestas que hacen allí, que le hacen al Señor cada domingo y que le hacen al Señor los fines de año. Hay colas para el fin de año, ¿verdad? Tienen que reservar su sitio y le hacen unas fiestas impresionantes y dices, wow, qué bendición, ¿verdad? Y algún momento también lo veremos aquí en España. Porque todo empieza de a poco, ¿verdad? Todo empieza de a poco. Y le confiamos al Señor que le confiamos que así va a ser. Ok, entonces, en esta noche, ¿verdad? Que es un tiempo especial. Vamos a abrir, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan. Vamos a abrir en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Quién está fuera con los pequeños? Ok. En el capítulo 6 vamos a abrir el versículo 27. Capítulo 6, verso 27. Y dice ahí la palabra, ok. Vamos a empezar desde ahí. Dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a volver a repetir. Mira qué dice ahí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Ok? El Señor le va a decir esto a los judíos, primeramente a sus discípulos, pero habían llegado mucha gente allí donde se encontraba Él. Porque si nos vamos al principio del capítulo, la Biblia dice que el Señor había hecho un milagro que es muy conocido y que este milagro va a aparecer en los 4 evangelios, ¿ok? Que es el milagro de... ¿Qué es el milagro de? La multiplicación de los panes y de los peces, ¿ok? Que es el único milagro que vamos a ver, ¿ok? En los 4 evangelios, ¿ok? Y dice el Señor, trabajen no por la comida que perece, ¿verdad? Sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Por qué lo estaban buscando a Jesús? La Biblia dice que lo estaban buscando a Él por el milagro que Jesús había hecho, ¿verdad? Y el Señor les va a decir, ustedes me buscan porque vieron la señal, pero no entendieron la señal. Comieron, pero no comprendieron por qué se hizo esta señal. Ustedes me buscan, les dice el Señor, en otras palabras, a los judíos, ¿verdad? No a los de Panalemel, sino para un poquito comprender, ¿ok? Y entrar en la palabra de hoy y proyectarnos al 2023, ¿ok? Que va a ser un año de bendición, ¿ok? Y dice, ustedes no están comprendiendo la señal milagrosa que yo hice. Ustedes solo que quieren satisfacer es sus deseos carnales. Es lo que les estaba diciendo aquí el Señor. Entonces, por eso el Señor dice, trabajen, pero no por la comida que perece. A ver, dame la versión, por favor, de la nueva traducción viviente. Y dice, no se preocupen tanto por las cosas, dice, que se echan a perder, tal como la comida. Dice, pongan, dice, ¿qué dice? Su energía en buscar, ¿qué dice? La vida eterna. Y sabes,
yo le doy las gracias al Señor por todo lo que hemos podido ver este año. Y yo le decía al Señor, papá, ¿cuál es la palabra para el próximo año? Porque venimos de años atrás que el Señor siempre nos ha dado una palabra, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cuál es la palabra? Y recuerdo que el 31 de julio, ¿tenemos 31 de julio o no hay 31 de julio? Sí. Hay 31 de julio. Estábamos aquí adorando y el Señor me hacía como percibir ya el año 2023. Me dio el texto, me dio, vamos a decirlo así, me dio el capítulo de, que no es muy difícil, ok. Y dije, ok. Y venía orando, ¿verdad? Hemos venido orando. Señor, ¿cuál es la palabra del próximo año? Y saben que esta mañana vino como esa confirmación de la palabra del próximo año. Pero no avanzaba durante todos estos días, no avanzaba a comprender y decía, Señor, ¿cuál será la palabra del próximo año? Porque según vamos avanzando en el Señor, yo no sé, a ver, ¿cuántos experimentaron lo de Filomena? ¿Alguien se acuerda de qué pasó con Filomena? Hay personas que llegaron este año, ¿verdad? Y me preguntaban esta semana, unos chicos de Perú, ¿hay alguien aquí de Perú? Ayer, el día de ayer, estaba con unas personas que estaban de pasada por aquí, por Madrid, y me decían, una pregunta, me dice, ¿en Madrid nieva? Le digo, bueno, Madrid no suele nevar, pero en el año 2020 cayó Filomena. ¿Saben que yo recuerdo que miré el termómetro y marcaba menos 20 grados? Una noche que no nos que no daba la calefacción. Queríamos meternos a la ducha y no funcionaba no funcionaba la caldera del frío impresionante que hacía. Imagínate, menos 20 grados en Madrid. ¿Tú sabes lo que es eso, menos 20 grados? Eso nunca se había visto aquí en Madrid. Cayó una tormenta de nieve impresionante. Yo recuerdo que la última vez que nevó fuerte fue en el año 2009. En el año 2009 también nevó fuerte, pero no fue tan fuerte como ahora, que hasta Diego Israel se acuerda de la nieve. ¿Saben por qué se acuerda de la nieve? Nosotros vivimos en un segundo y de repente cuando abrimos la persiana, el techo, la terraza de los vecinos, el techo estaba de nieve, no sé cuántos metros arriba de nieve. Cuando abrimos, yo recuerdo que le vi los ojos como le hicieron los ojos así. Impresionado por la nieve. En aquel tiempo tenía 2 años y pico. Y de ahí siempre le decía, ¿dónde está la nieve? Y él siempre miraba, ¿no? Y el día de hoy le digo, ¿dónde está la nieve? Y se acuerda y mira la ventana y se acuerda de la tormenta de nieve que cayó. Y saben, en el Señor es así. En el Señor es como, ¿qué nos ocurrió? ¿Okay? Salíamos fuera, ¿okay? Y hacer los muñecos de nieve. ¿Y qué nos pasaba? Que empezamos a hacer las bolas y empiezas tú a rodar, ¿verdad? Empieza a rodar la bola de nieve. ¿Y qué ocurre? La bola de nieve empieza a crecer. Sola, tú empiezas a rodar. A ver, ¿cuántos hicieron la bola de nieve? ¿Alguien hizo? Empieza a rodar la bola, ¿verdad? Salíamos ahí y rodábamos y empezamos con algo así, empezamos a rodar y eso empezaba a crecer hasta que ya había un momento que ya no avanza y yo creo que así es con el Señor. Que la bendición tú empiezas a rodar la bendición y empiezas a rodar y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y yo le decía al Señor, ¿cuál es la palabra del próximo año? Y no podía entender porque venían tantas palabras. Yo decía, Dios santo, ¿qué será? ¿Qué será lo que tú tienes para el próximo año? Y el próximo año vamos a experimentar más de su favor. Porque cuando Dios habla, cuando Dios nos da una palabra,
Quiero decirles algo. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra nunca se va a terminar. El Señor nos dijo, va a ser el año del favor. Pero ya se va el 2022 y se terminó su favor. No se termina su favor. Por eso les digo que el próximo año vamos a experimentar su favor, pero multiplicado. Y todo este mes, yo creo que el Señor nos ha venido hablando, pero claro, uno a veces no va a entender o comprender. ¿Qué vamos a experimentar el año 2023? El año del renuevo. Muchos van a ser renovados. Sueños muertos, sueños escondidos, sueños que se quedaron por una o por otra razón aparcados, van a volver a renovarse. Va a haber un renuevo sobre Panal de Miel. Abre por favor en Proverbios capítulo 23, versículo 26, para que reviente el diablo. Dice, oh hijo mío, dice, dame tu corazón y que tus ojos, dice, se deleiten en seguir mis caminos. Qué bonita esta traducción, ¿verdad? Dice, hijo mío, dame tu corazón. Y iniciamos este mes con el corazón. Otra de las cosas que será tratado es nuestro corazón. Porque en nuestro corazón es donde, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ahí en nuestro corazón es, como dice Jesucristo, Marcos capítulo 7, que de lo que dentro del corazón sale es lo que contamina. Y por eso, qué importante será en este próximo año 2023 nuestro corazón, el guardar nuestro corazón de ofensas, el guardar nuestro corazón de falta de perdón, el guardar en nuestro corazón de todas aquellas cosas que puedan dañar nuestro corazón. Y el enemigo va a querer venir a dañar tu corazón. Por eso dice Efesios capítulo 6, vístete de la armadura, ponte la coraza de la justicia, para que cuando el enemigo lance sus dardos, tú estés armado, estés preparado para todos aquellos ataques que puedan venir en contra de ti. Porque desde ahí vamos a partir. El guardar nuestro corazón. Lo hemos venido hablando durante estas últimas semanas. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Y qué dice? Dice, y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Entonces, yo decía, Señor, ¿será que el próximo 2023 es el año de la visión? Y yo podía entender que sí, que va a venir visión y sueños de Dios a nuestro corazón. Empecé a tener muchas visiones en este último tiempo. Yo decía, entonces el próximo año, Señor, el año 2023, año de la visión. Ya tenemos las palabras, el año de la visión. Pero el Señor dijo, sí, va a ser el año de la visión. Va a ser el año de la visión. Pero no solamente va a ser el año de la visión. Dice que tus ojos miren por mis caminos. Pero, claro, una de las cosas es que para todas aquellas visiones que Dios nos dé, vamos a necesitar ¿qué? Provisión, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, el próximo 2023 va a ser el año entonces de la provisión. Porque Señor, si tú nos das la visión, nos vas a dar la provisión, ¿sabes? Y es así, si Dios te da un sueño, si ese sueño viene de Dios,
Dios te va a dar todos los recursos que tú necesitas para que los lleves a cabo. Por eso nos conviene prestar atención, como dice la palabra, a su reino. Que el reino de Dios sea, dice, si ustedes ponen el reino de Dios por encima de todo, el resto de las cosas serán añadidas. Dice, hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten por mis caminos. Entonces, visiones de Dios vendrán también a ti. Que nuestros ojos se abran, ¿verdad? Que nuestros ojos se abran para... Dice Ezequiel, por ejemplo, me llama mucho la atención. Ezequiel, estoy estudiando ahora a los profetas. Y cuando vas a los profetas, son, ¿cómo les digo? Eso nos tiene que llevar al arrepentimiento. Porque continuamente es Dios hablando de Israel, de una nación infiel y rebelde, continuamente. Mira qué dice, hable por favor en Ezequiel, en el capítulo, vamos a leer el capítulo 12 de Ezequiel, a ver. Capítulo 12 de Ezequiel, dice, nuevamente dice, recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre, dice, tú que vives, dice, entre gente rebelde, que tienen, dice, que tienen ojos, pero se niegan a ver, que tienen oídos, pero se niegan a oír, dice, son un pueblo rebelde. Pero esto es para Israel, ¿ok? No es para Panal de Miel, porque los de Panal de Miel no son gente rebelde. Y si hay rebeldía, la reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que se vaya la rebeldía, la necedad y todo aquello que quiere robarnos la bendición, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice, de modo que ahora, hijo de hombre, haz lo siguiente, dice, como si, dice, te enviaran al destierro, dice. Ok, dice, prepara tu equipaje con las pocas pertenencias, dice, que podrías llevarlas a un desterrado y sal de tu casa para ir, dice, a otro lugar. Y bueno, el libro de Ezequiel empieza, ¿verdad?, a mostrarnos lo que le pasó a Israel. Y una de las cosas que va a ocurrir en este precioso libro, ¿saben? Yo cuando me convertí, me convierto y me dicen, ¿quieres saber del último templo? Lee Ezequiel. Entonces yo llegué, los primeros libros que los leí completos, recién convertidos, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel. ¿Qué ocurrió? No me enteraba de nada. No me enteraba de nada. Por eso, una de las cosas que les digo a los hijos de Panal de Miel, todos los meses tómate el tiempo para leer un evangelio, ¿ok? Porque si me hubiesen dicho, tómate el tiempo para leerte el evangelio, no se me hubiese complicado tanto. Yo veía Isaías, veía Ezequiel y decía, ¿Pero a qué se refieren estas cosas que aparecen aquí? Y en el templo dice, adorando a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? Y, o sea, cosas, vamos a decirlo así, que hasta el día de hoy a veces nos cuesta comprender, a los que ya llevamos años, ¿verdad? Ponte a leer el templo de Ezequiel. Yo no sé si ustedes se han puesto a leer el templo de Ezequiel. Empieza el templo de Ezequiel y dice, y las columnas y no sé qué, y había no sé qué, y no sé cuánto, y las piedras, y había un río, y había un árbol. Y yo decía, pero imagínate, yo recién convertido, leyendo el templo de Ezequiel, como diciendo, pero ¿qué significa esto? Pero sabes, aún así, pude leer los dos libros, Isaías y Ezequiel, y le doy las gracias a Dios que no me decepcioné y no dejé de leer la Biblia. Luego ya me enteré y me dijeron, lee los salmos, lee los evangelios. Luego ya llegarás a los profetas. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que el libro de Ezequiel nos habla es que él empieza a tener visiones de Dios. Él empieza a ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y por ejemplo tenemos el libro de Ezequiel y tenemos el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos va a hablar de lo que pasa en el mundo, vamos a decirlo así, es natural, pero cuando tú vas a Ezequiel te empieza a mostrar lo que está pasando en el mundo espiritual, lo mismo que el libro de Zacarías. Por eso, una de las cosas que este año 2023 también va a ocurrir es que se nos van a abrir los ojos espirituales.
Y dice la Biblia lo siguiente. Dice, bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. Y es lo que nosotros necesitamos, tener una revelación de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Necesitamos tener una revelación de su gracia. Necesitamos tener una revelación de su amor. Necesitamos tener una revelación de quién es Él, porque si nosotros tenemos una revelación de quién es Dios el Padre, entonces nuestra vida va a cambiar. Y de repente decía, Señor, entonces el año 2023 va a ser el año de la revelación. Digo, ya, 2023 el año de la revelación, Señor. Dijo, sí, va a ser el año de la revelación. Pero no solamente el año de la revelación. Entonces yo ya estaba confundido. Decía, Señor, ya... Porque ¿sabes qué dice en Isaías lo siguiente? Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dice, mira el cielo, así son mis pensamientos. Imagínate, a veces nosotros queremos comprender a Dios con nuestra mente limitada. Y yo decía, entonces, Señor, por favor, cuando queden 6 minutos, más o menos 4 minutos, me dices, ¿vale? Para cortar. El año de la revelación. Dice, sí, pero no. Sí, también va a ser el año de la revelación. Y este próximo año 2023 a muchos se les va a revelar quién es Jesucristo. A muchos se les va a revelar por qué el día de hoy estamos aquí. Se nos reveló. O es que pastor, no tenía otra cosa que hacer. No pasa nada, hay una semilla acá en el corazón. No pasa nada. El próximo año 2023 a muchos se les va a revelar quién es Jesucristo. Y de repente tuve un sueño y veía ahí un conflicto de 2 personas, estaban ahí peleando. Porque sabes, Dios te habla también en sueños. ¿A cuántos Dios les ha hablado en sueños? Dios siempre nos está hablando en sueños. Y me desperté y dije, ya, Señor, es el año de la reconciliación. Por lo menos se están riendo. El año de la reconciliación, porque digo, ahí se estaban peleando, señores, necesitan una reconciliación. Digo, ya tenemos. Ya tenemos el año 2023, año de la reconciliación, ¿verdad? Y la Biblia, por ejemplo, nos habla en Lucas capítulo 15, ¿verdad? De alguien de un muchacho, ¿verdad? Estaba este muchacho, el hijo pródigo se llama, ¿verdad? La Biblia dice que estaba él y estaba su hermano. Y este hijo pródigo le dijo al papá, repártenos la herencia. Y la Biblia dice que el padre le repartió la herencia y le repartió la herencia a los 2. Pero uno decidió irse de la casa de su padre. El otro se quedó con su papá, pero creo que a lo mejor no se enteró que le habían dado la herencia, ¿verdad? Le dicen el hijo religioso, le dicen. Y dice la Biblia que este hijo pródigo, se fue y derrochó los bienes. Derrochó toda la herencia. ¿Verdad? Cuando no nos cuesta, cuando hay algo que no nos cuesta, rápido lo perdemos. Por eso ahora estaban con el gordo de la Navidad, no sé, aquí el 21, 22 es, ¿verdad? De diciembre, están con la lotería de la Navidad, ahora viene la lotería del niño, y bueno, ¿verdad? Y nos preguntaban en el colegio fue que nos preguntaron, ¿verdad? Antes sí comprábamos. Pero ahora no compramos. Bueno, si lo quieren dejar en la ofrenda y toca, pues oye, gloria a Dios, ¿verdad? He escuchado testimonios así. Si te regalan un cupón de esos, puedes venir a ofrendarlo ahí que Dios haga el milagro, ¿verdad? Señor, que toque por favor. Y los hijos ahí. He escuchado testimonios así, ¿verdad? Pero por lo general la mayoría de las personas que se ganan la lotería, casi se dice que entre el 95 y 97% de las personas que se ganan la lotería, luego al final, transcurrido 2
2 a 4 años vuelven a la misma condición que estaban antes. Simplemente porque no son capaces de soportar la bendición, ¿verdad? Y habíamos estado hablando de conforme sea nuestra capacidad, es como nosotros soportamos la bendición, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a crecer en capacidad. Y para crecer en capacidad debemos de crecer ¿qué? En profundidad. Si crecemos en la profundidad en nuestra relación con Dios, vamos a crecer en capacidad. Y entonces el Señor va a poder darnos más. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que este pródigo fue y desperdició todo y luego se quedó sin nada. Y la Biblia dice que él fue a apacentar cerdos, ¿verdad? La palabra nos dice que él estaba buscando trabajo y encontró un trabajo para apacentar cerdos. Me llama la atención porque ustedes saben que los cerdos no se apacientan. Que ese trabajo recibió de pura misericordia. ¿Tú has escuchado que se apacienten cerdos? Imagínate, estaban ahí los cerdos y él los estaba calmando. Tranquilos, quietos, ¿verdad? Y dice que él estaba apacentando chanchos, dicen en mi país, ¿verdad? Coches, dicen también, ¿verdad? Y él estaba ahí. Yo creo que el pródigo, el hijo pródigo recibió ese trabajo por misericordia. Porque tú apacientas, ¿qué dice Pedro? Apacienta ¿qué? Ovejas es lo que apacientas. Pero nunca verás a alguien que apaciente chanchos. Él estaba apacentando cerdos porque seguramente le generó lástima al hombre porque dice que no tenía para comer. Y hasta ansiaba, dice, comer la comida de los cerdos. ¿Verdad? Por ejemplo, este mes nos regalaron, no. Mi madre compró una pierna de jamón, ¿verdad? Ya se terminó la pierna de jamón. Y decía mi pastor lo siguiente, dice, que pase ya este año, que se termine ya, porque muchos, dice, van a entrar al año 2023 rodando. ¿Cuántos van a estar al año 2023 rodando? A mí me estaba afectando el embarazo, ya que se termine el embarazo, ya que dé salud, porque yo creo que más tengo yo los antojos que tú. Estoy teniendo antojos que antes no tenía. Entonces, dice la Biblia que este pródigo, una de las cosas que pasó es que tuvo que llegar a ese momento, ¿ok? De estar con los cerdos. Y yo creo que la comida de los cerdos es el pecado, ¿verdad? Sin duda es el pecado. Que es lo que nos contaba antes Kate. Y que no tengamos que llegar y decir, Señor, que no nos pase lo que le pasó al hijo pródigo, ya está. Pero aún así, si te llega a pasar que Dios no quiera, acuérdate que tu papá siempre va a estar ahí esperándote. Él dice en la Biblia que el padre de familia estaba ahí con la esperanza de que iba a llegar su hijo, engordando el becerro, dice la Biblia, hasta que el hijo pródigo recapacitara y se diera cuenta que no podía vivir lejos de la casa de papá. Y dijo, iré a la casa de mi padre, porque ahí, dice, sus siervos, dice, se alimenta mejor que yo. Entonces, una de las cosas que yo le decía, Señor, entonces este próximo año va a ser el año de la reconciliación. Digo, sin duda, ya. Esta no falla. Pero el Señor, una de las cosas que podía entender es que sí, que va a haber reconciliaciones este 2023. Y que muchas personas, muchos hijos pródigos, nuevamente, ¿ok? Nuevamente van a volver a la casa de papá. ¿Cuántas personas nos visitaron este año, nos han visitado durante todo este tiempo y se fueron y no volvieron más? ¿Saben qué? Este próximo año 2023 regresarán a la casa de papá. ¿Cuántas personas recibieron una bendición de Dios, recibieron la herencia de papá y se alejaron? Pero este año 2023
volverán nuevamente y se darán cuenta de que lo mejor que les puede pasar es estar con papá y estar en su casa. Entonces, dice la Biblia, ¿ok? Dice la Biblia, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo, ya estamos cerquita, ¿verdad? Ahora luego nos vamos a arrodillar y aquí vamos a terminar. Mira, vamos a abrir en Génesis, en el capítulo 30. Dame el capítulo 30. Que ya veo que se están por aquí bostezando, ¿verdad? Alguno. Mira qué dice aquí. A ver, dale para abajo y vamos a la historia de... Eso. Muy bien. Ahí, vamos aquí. Dice, poco tiempo después, vamos a leer esta historia, ¿ok? Dice, Raquel dio a luz a José. Jacob le dijo a Labán, por favor, dice, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Dice, permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti y dejándome ir. Tú sabes, dice, con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti, es lo que le dijo Labán a Jacob. Dime cuánto te debo. Sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado. Dice, han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que yo he hecho, pero ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi familia propia? Dice, ¿qué salario es el que quieres que yo te pague? Le preguntó Labán. No me des nada, haz solamente una cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado, le dijo Jacob. Y Labán le respondió, ok, será así como tú has dicho. Ese mismo día Labán sacó a los chivos que estaban moteados y que tenían manchas, dice, blancas o negras, y puso los animales al cuidado de sus propios hijos, a quienes se los llevaron a distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó el resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo y de almendro y de plátano oriental y las peló, quitándoles las tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era donde se apareaban, y cuando se apareaban frente a las ramas peladas, rayadas blancas, tenían crías rayadas, manchadas, moteadas. Y Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán, dice, en la época de celo. Los ponía frente a los animales de Labán, que fueran rayados negros. Así como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Dice, cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peleadas a los bebederos frente a ellas. ¿Quién le reveló esto? Dios, ¿ok? Pero no hacía con las hembras más débiles, que de modo que los animales más débiles pertenecían
a Labán y los más fuertes pertenecían a Jacob, o los más robustos, dice en Reina Valera. Ok, entonces aquí vamos a ir cerrando. Córtame la transmisión, por favor. Y vamos a ponernos de rodillas, ok. Y vamos